¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Vuelta Completa aquí en Exports 19. Estamos listos para arrancar con una entrevista que venimos cocinando desde hace algún tiempo y nada más y nada menos tenemos la oportunidad de platicar con Diego Hernández Tejeda, autor de varias publicaciones deportivas, autor de varios libros de materia deportiva y con quien tendremos el gusto de platicar en esta ocasión. Todos bajo la producción de Rodrigo Martínez y me da mucho gusto también saludar a Zinedine López, ya saben, uno de los miembros importantes de este podcast que trata de llevarles a ustedes toda la información deportiva. Zinedine, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchachos, el gusto completamente mío, aquí para charlar con Diego. Muchas cosas que preguntarle y estoy seguro que tendremos o saldremos después de esto con un conocimiento amplio en esta materia. Perfectísimo. Pues bueno, si no tienen más que agregar de inicio, pues me gustaría arrancar y presentar a Diego Hernández Tejeda. De entrada, podemos hablar de que Diego es un periodista hecho y derecho, un periodista deportivo, y cuando yo daba clases en la universidad, en la materia de periodismo, yo les hacía la diferencia a mis alumnos entre periodista y reportero, porque hay muchos reporteros que se jactan de ser periodistas, pero que no lo son. Diego, además de que obviamente ha estado cubriendo durante mucho tiempo el medio deportivo, más de 40 años, si no me equivoco, Diego, ahorita me vas a corregir, pues bueno, con estos libros publicados, creo que la mejor palabra que te puede describir es como un periodista deportivo. Diego, bienvenido a La Vuelta Completa. No, muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Zinedine. Y bueno, pues a la orden, acá en la provincia, en Veracruz, en el bello Puerto Jarocho, más bien vivo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Y bueno, pues ustedes me preguntan y yo les contesto si puedo. Perfectísimo. Muy bien, pues arrancamos nada más para dar una especie de introducción. Pues Diego ha publicado libros tanto de béisbol como de fútbol y en esta ocasión pues toca un tema bastante importante y es lo que inclusive hemos platicado aquí en la Vuelta Completa, tanto en el béisbol como en el deporte del cual trata este libro que es el fútbol, ¿no? El tema de pues personas que nacieron en algún lado y que están representando a otro país. Y pues bueno, en esta ocasión hay muchos jugadores que viven, que se desarrollaron y que juegan en los Estados Unidos, pero que tienen descendencias mexicanas, pero también al revés, ¿no? Y entonces Diego se dio la tarea de investigar, una investigación ardua, porque diste, Diego, con una cantidad impresionante de futbolistas que, pues bueno, cumplen con este requisito que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues antes que nada, me gustaría que me platicaras un poquito de cuál es el título de tu libro, de esta nueva publicación que estás a punto ahora sí que de develar, y pues de qué trata, ¿no? Sí, mira, el libro se llama El aporte hispano en el equipo USA, es mi sexto libro, es la participación de más de un centenar de futbolistas de origen hispano que han jugado con la selección absoluta de Estados Unidos. Al final, en el último capítulo también hago un listado nada más, porque de los que no llegaron a la selección absoluta, que son otros centenares, seguramente se quedaron algunos afuera, no tengo por qué decir que son todos, o sea, porque estaría yo cometiendo un error, seguramente algunos se me peló, como decimos en Veracruz, como se dice en el béisbol, pero es desde el primero, que fue un español, se llama Fabriciano Salcedo, que fue en 1935, hasta Brian Gutiérrez, que debutó con la selección de Estados Unidos en 2025 y bueno, hizo el cambio para jugar con México, ¿no? Entonces, son 111 futbolistas de origen hispano, que son los países de habla hispana en este caso, ¿no? Porque a veces la gente confunde que es latino y que es hispano, pero bueno, hispano significa que es de los países de habla hispana, ¿no? Hay uruguayos, argentinos, españoles, de origen salvadoreño, de origen guatemalteco, de origen puertorriqueño, de origen colombiano, de origen uruguayo, chileno, ¿no? Entonces son
es el recuento de este más de centenar de futbolistas que a lo largo de la historia han jugado con la playera de la selección absoluta de Estados Unidos. Primera pregunta, y después le cedo después de tu respuesta, le daré oportunidad a Zinedine de que también le entre esta conversación. ¿Qué te motivó, Diego? ¿Qué te motivó a hacer esta investigación? Porque es una investigación que no creo que haya sido nada sencilla, sobre todo con esos futbolistas de la década de los años 30 del siglo pasado, porque es cuando menos información había, ¿no? Dicen por ahí que actualmente un niño de 7 años recibe en una semana 10 veces más información de lo que un adulto recibía en 1910, ¿no? Entonces, ahorita la información es más sencillo de conseguir, pero en 1930 no sé cómo le hiciste para dar con esos datos. ¿Qué te motivó para empezar a escarbar? Mira, en Estados Unidos es diferente. Ellos son muy de guardar la información, ¿no? Hay muchos datos. Hay que encontrar el sitio perfecto, ¿no? Hay que buscarle, también investigar dónde, todos los lugares, comprar, tener algún libro, ¿no? Adquirir libros, checar, buscar. Y simplemente quise hacer un tributo, aunque quién soy yo, a los hispanos, ¿no? Que tan golpeados están en este momento. Y creo que bueno, me salió ese libro y que pretendo presentar apenas este fin de semana, pero era un poco, estuve en la Copa América anterior y me quedé un tiempo en San Antonio, Texas, y ahí me nació la idea, así como me han nacido la idea de los anteriores libros, de escribir sobre este tema de los hispanos, ¿no? Muy bien, Zinedine, adelante. Claro, muchas gracias. Yo una pregunta. Es una investigación completa, lo decía ya Ro, que has investigado jugadores desde 1930. Para ti, ¿cuál fue lo más difícil para poder, o cuál fue el reto más complicado para poder crear este libro? ¿Alguna historia dentro de lo que investigaste que te haya sorprendido, que nos puedas ahora sí que dar un pequeño spoiler? Fíjate que yo no me voy a lo mejor con las historias de ellos porque no terminaría nunca, ¿no? Yo lo que sí hago es, dije, bueno, voy a hacer la historia completa de los partidos de la selección de Estados Unidos, ir cronológicamente a hacer los debuts y tras el debut hacer una breve semblanza de cada uno de ellos. No me metí a hacer las historias por qué decidieron jugar con Estados Unidos y por qué se cambiaron. La mayoría es que se cambiaba a vivir y le daban la nacionalidad y luego pues tenían buen nivel, ¿no? En este caso el primero que fue un español, pues ellos habían jugado más o menos en España. Yo conocí a algún colombiano que también llegó de Colombia y luego representó a México, digo a Estados Unidos, como Hugo Pérez, que fue un futbolista salvadoreño de gran calidad, pero muy chavo llegó a Estados Unidos y representó a Estados Unidos. Los mexicanos que hay más conocidos, como el caso de Martín Vázquez, que es un jugador de la época de los 90, que jugó, por cierto, en Veracruz, jugó en Leones Negros. Su familia vivía allá, él nació en Guadalajara, o por allí cerca, pero su familia se fue a vivir a Estados Unidos y él fue el primero, en este caso, eso sí lo destaco, que fue el primero en jugar con las dos selecciones, tanto con la de México como la de Estados Unidos, así como ahora hay muchos, ¿no? Como el caso de Brian, como el caso de Richie Ledesma y otros tantos más, ¿no? Que por una u otra razón se cambiaron a vivir a Estados Unidos o llegaron por cuestiones de... Hay también hijos de futbolistas que llegaron al MLS, como colombianos, Ferreira, por ejemplo, en el caso, me recuerdo en este momento, que llegaron muy chavos y bueno, después decidieron representar a Estados Unidos, como el caso de Claudio Reina, que es Gio Reina, que ahora juega en Inglaterra, y así, son diferentes los casos, pero yo lo que hice fue enumerarlos, hacer su debut como lo hizo cronológicamente y meter una breve semblanza tanto en los equipos que han jugado, los partidos que han jugado con la selección de Estados Unidos, más que nada es eso. De todos estos deportistas con los que tuviste la oportunidad de toparte en esta investigación, Diego, ¿quién fue el que más te sorprendió? Hay muchísimos, ¿no? Como el caso de Tabaré Ramos, el uruguayo, ¿no? Tab Ramos con grandes números, el propio Reina, ¿no? Claudio Reina, el propio Carlos Bocanegra, que es de ascendencia mexicana, ¿no? Hay mínimo que ya están en el Salón de la Fama, ¿no? Hay muchos jugadores de gran nivel en este momento, bueno, y que han jugado en México hay muchos, ¿no? El propio Tabaré Ramos,
también Joe Benny Corona, que jugó en Cholos, jugó en Veracruz también, por cierto, jugó en otros equipos. Hay muchos que han jugado con Estados Unidos, uno o dos, hay unos que jugaron un solo partido, hay algunos que jugaron un minuto, pero jugaron con la selección absoluta, ¿no? Pero los tienes en ese listado. Sí, el que jugó un minuto, es más, enlisté a dos por ahí que llegaron a estar en la banca y nunca debutaron, pero fueron convocados, ¿no? Para un partido con la selección de Estados Unidos. En su breve semblanza, allí pongo los equipos en que participaron. Muchos han jugado en el fútbol mexicano, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? El caso de Yarbrough, ¿no? Que no tiene ascendencia hispana, pero nació en México, ¿no? Digo, nació en México, en un país hispano, ¿no? Y por eso de padres de Estados Unidos, por eso jugó con Estados Unidos. Y es de ascendencia hispana simplemente por el país de nacimiento, ¿no? Claro. Oye, adelante. Con esta investigación que tú tienes, que me parece fantástica, el estar tan informado de jugadores que solamente hayan jugado un minuto, para muchos tuvieron que haber pasado como, ahora sí que, pues, intrascendentes, pero para ti tienen un espacio en tu libro, es increíble. ¿Tú crees que han forjado o ha hecho esta cantidad de hispanos que mejorara el fútbol en Estados Unidos? Yo creo que sí, pues de hecho el título del libro lo dice, el aporte, ¿no? El aporte hispano, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en la Copa América, allí verán los goles que marcaron en los 7 títulos que tienen Estados Unidos en la Copa Oro, ¿no? Y siempre resalto, porque está cronicado, no solo son los nombres de ellos, sino cómo fueron debutando, y cómo participaron en la Copa Oro, sus participaciones, de hecho son capítulos, ¿no? La Copa Confederaciones, la Copa América, ¿no? La National League, donde son tricampeones, ¿no? Todo el aporte que ellos hicieron con la selección de Estados Unidos, y la verdad, pues es de destacarse, ¿no? Yo creo que aquí se valora mucho la parte hispana, ¿no? Hice para resaltar el tema del jugador hispano, ¿no? Esa fue la idea de hacer este libro, de resaltar la labor de los hispanos, ¿no? Oye, Diego, y por ahí, pues bueno, dentro de todo tu historial como escritor, como autor, en tus libros siempre el prólogo lo ha escrito una persona que estás plenamente involucrada en el medio, ¿no? En el caso del libro de Beto Ávila fue Jaime Jarrín, este legendario cronista de los Dodgers de Los Ángeles, que seguramente Zinedine también conoce y conoce bastante bien. Pero bueno, también está Raúl Orbañanos en alguno de ellos, Fernando Schwartz en otro, y en esta ocasión el prólogo me parece que lo escribe Enrique Borja, ¿cierto? Sí, fíjate que siempre trato de invitar a alguien que me ayude a vender el libro. Claro, por supuesto, ¿no? Sí, siempre se vale. Y lo de Jaime Jarrín fue increíble, ¿no? O sea, que un tipo de ese tamaño haya tenido la sencillez de decirme sí, ¿no? De hecho, ya me firmó un libro, ¿no? Ya fui a Los Ángeles de nuevo y me firmó un libro, y me firmó un video y todo eso, ¿no? Y no quiero adentrarme mucho más, porque hay cosas que no hay que decir a veces, ¿no? Claro. Sino que me guardo para mis adentros, o para mi historia cuando la escriba yo, que no creo que nadie la quiera conocer. Pero a mí, yo le dije a uno de México, muy reconocido en el béisbol, y me dejó en visto, como se dice, ¿no? En WhatsApp, ¿no? Entonces dije yo, pues ahora de puro coraje voy a hablar con Jaime Jarrín, y al momento me dijo que sí. Entonces es increíble que en otro lado te hagan más caso, a veces, ¿no? Porque en el caso también del aporte hispano, le dije a uno que está en Estados Unidos, que es muy reconocido, y también no me contestó nunca el correo, y lo había yo hablado con él en una National League, y después ya no me contestó, y hablé con don Enrique, que es un tipazo, la verdad. Me lo encontré ahora que fui al partido México-Portugal, y hasta me grabó un video, le hice una entrevista y después me grabó un video anunciando la presentación, y también Adolfo Ríos me grabó otro video que estoy poniendo en mis redes para mi presentación. La verdad que, digo, a veces se queja uno de más, pero sí hay quien te responda y quien no te responda, ¿no? Pero yo nada más dejo eso de que para el de Don Beto Ávila había yo buscado un famoso cronista mexicano que me dejó en visto. Pero saliste mejor, saliste ganón con Jaime Jarrín, ¿no? Por supuesto. Me gustaría que se enterara, ¿no? Seguramente se va a enterar. Seguramente sí va a ser. Que no le va a importar, ¿no? Pero sería interesante que se enterara quién fue
quién fue mi segunda opción que tenía que haber sido la primera. Cuando vea esta entrevista, seguramente así va a ser. Adelante, Zinedine. Bueno, yo estoy, la verdad, como se los dije, aprendiendo mucho, es increíble tu trayectoria. Solo preguntarte también, referente al libro, ¿tú crees que se tardó o se ha tardado México principalmente en aprovechar el talento binacional que ofrece esta situación? Por ejemplo, ahora con lo de Brian Rodríguez, Brian Gutiérrez, con lo de Obed Vargas. ¿Crees que ya se han tardado, no solamente en el fútbol, sino también en el béisbol o en otros deportes, se están tardando en aprovechar el talento con raíces mexicanas que se generan en Estados Unidos? Pues no sé si se estén tardando. Aquí depende mucho del jugador, ¿no? O sea, no depende finalmente de los mexicanos. Al contrario, están mirando mucho ya para Estados Unidos, ¿no? Y veo que en Estados Unidos ahorita como que el técnico, a pesar de que es hispano, como que no le tiene, yo creo que mucha confianza a los hispanos. No veo a Cendejas, no veo mucho a Diego Luna, que es un gran jugador. A mí se me hace un extraordinario jugador, ¿no? Y otros por ejemplo, Brandon Vázquez, que jugó en Monterrey, que ya jugó con la absoluta, ¿no? ¿En Chivas? Ajá, jugó en Chivas, jugó en Monterrey, ¿no? Brandon. Monterrey. Pues yo creo que eso depende mucho de los jugadores mexicanos y más que de la directiva. También la directiva ha dejado el caso de William Yarbrough, ¿no? Que sí lo convocaron, pero lo dejaron ir también, ¿no? Aunque tampoco en Estados Unidos ha jugado nuevamente, ¿no? Brian y Richie Ledesma habían jugado un partido con Estados Unidos y no fueron convocados en un año. Yo creo por eso decidieron hacer el cambio, ¿no? ¿Tú qué crees que a estos deportistas les llame más, o por qué les llama más la atención representar a Estados Unidos que a su otro o al otro país que de su nacionalidad? Y no hablo mexicano, ¿no? Hablo paraguayos, argentinos. O sea, ¿por qué crees que les llame más la atención vestir la camiseta de las barras y las estrellas? Yo creo que ven más orden, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y también depende mucho el sentimiento de ellos, ¿no? Y el nivel, voy a decirlo así, el nivel de agradecimiento, ¿no? Yo creo que si bien es cierto que eres de origen mexicano, también es cierto que a lo mejor Estados Unidos arropó a tu familia, ¿no? Y que gracias a lo que hizo Estados Unidos estás bastante bien, ¿no? Son muchos factores, yo creo, eso le queda a ellos decir por qué han decidido jugar con una u otra selección, como también el hecho de que Cendejas creo que nació en Ciudad Juárez, pero él decidió jugar por Estados Unidos, ¿no? Alguna razón tienen ellos, ¿no? Como el caso de Brian, ¿por qué se cambiaron? Porque ya no los llamaron y pensaron que a lo mejor vieron cómo estaba la selección de México y decidieron jugar por México. ¿Por qué Quiñones acepta jugar con México? Porque seguramente veía muy difícil que Colombia lo llamara, o en el caso también de Berterame, que yo lo veo, todavía creo que no anota ahora que juega al lado de Leo Messi, ¿no? Entonces son muchos factores, ¿no? Y depende tanto de uno como de otro, pero no depende en sí de la propia federación de no convocarlos o no de seguirlos o no buscarlos, ¿no? Es algo de dos, ¿no? De la misma familia también, porque son muy jóvenes y no saben cómo decidir, ¿no? Yo he platicado con Andy Nájera, un hondureño, que él decidió jugar por Honduras, ¿no? A pesar de que Estados Unidos lo quería hace mucho tiempo, ya ahora viene a la baja, pero llegó creo que a los 13 o 14 años a Estados Unidos y a los 15 ya estaba jugando en la MLS, un jugador que tenía mucho talento, pero lo lastimaron y ya no ha quedado al 100, ¿no? Te hablo de un hondureño, ¿no? Pero en el caso de los mexicanos yo creo que es así, ¿no? No me convocan acá, bueno, busco otra oportunidad acá, no me convocan ni allá ni acá, o los que han jugado con ambas selecciones, que hay muchos, ¿no? Es un placer estar escuchando todo esto que nos estás diciendo, y obviamente también se nos prende la llama para querer preguntar más y más y aprender más cosas de ti, Diego, y pues tal es el caso de Rodrigo Martínez. Señor productor, usted también tiene varias preguntas para Diego, caramba. Así es, Diego. Pues muchas gracias por estar aquí en este podcast. Pues mi pregunta va más, se dice que el fútbol estadounidense, o el soccer, como ellos le llaman, no existía como tal hace un par de décadas, tal vez, hace algunos años. No existía a un nivel como el que se encuentra ahora. Mi pregunta es, ¿qué tan determinante crees que ha sido el jugador hispano
en el crecimiento de este fútbol y si se reconoce este aporte al hispano. Y no me imagino cómo serían las conversaciones en el equipo de Estados Unidos, ya es en español, ¿no? No, yo creo que no solo el aporte hispano, ¿no? Sí, es muy importante el aporte hispano, que en este caso es lo que está enfocado en mi libro. Pero bueno, hay que recordar que hace muchos años llegó Pelé y Chinaglia, Giorgio Chinaglia, Hugo Sánchez jugó en Estados Unidos hace mucho tiempo antes de irse a España, ¿no? El aporte de los extranjeros ha sido porque han llevado jugadores de mucho, Carlos Alberto, si nos podemos a dar nombres, te voy a dar muchos nombres, ¿no? De jugadores de gran calidad como ahora que está Messi, ¿no? Como ahora que llega Antoine Griezmann, ¿no? Como ahora que llegó James Rodríguez, ¿no? Que está lastimado, creo, y no saben ni qué tiene. Pero bueno, lo que pasa que es Estados Unidos es un país que económicamente está muy bien y tienen para hacer eso. La prueba es que la liga empezó después de la Copa del Mundo del 94, en el 96 me parece, 95, 96, y bueno, ahora tienen 30 equipos y México empezó hace 200 años y tiene 18, ¿no? Y con muchos apuros, ¿no? Fíjate, Diego, que hablaste o tocaron un tema ahorita con Rodrigo, con el tema migratorio. Ha habido muchas noticias del tema migratorio en los últimos meses en los Estados Unidos, donde la actual política pues no ha favorecido a los migrantes y menos a los hispanos, ¿no? ¿Cómo va relacionado la migración futbolística con la migración general, por así decirlo? Yo creo que son muy aparte, ¿no? Una cosa es que contraten un jugador mexicano y otra cosa es que llegue alguien hispano a trabajar sin documento, ¿no? Que son los que son, por decirlo así, buscados, ¿no? O porque llegan de manera, pues, sin documentos, ¿no? No se puede decir de otra forma, porque a veces la palabra que se utiliza no está bien empleada, ¿no? Pero si tú ves en el fútbol de la MLS, checa cuántos extranjeros hay, ¿no? Pero ellos llegan contratados con visa de trabajo y ganando buen dinero que van a dejar en Estados Unidos, ¿no? Al final, ¿no? Muchos se quedan, ¿no? O sea, a vivir allá, pero porque son cantidades muy interesantes las que ganan ellos, ¿no? Entonces, es una migración muy diferente, yo creo, la del futbolista a la de un trabajador, no un profesional, digamos, ¿no? Porque también se contratan profesionales como periodistas, que hay muchos mexicanos allá y que les va muy bien y la verdad que son grandes talentos. Mis respetos para los periodistas deportivos, que yo conozco algunos que están allá, como el caso de Miguel Burwitz, que estuvo y ahora está allá, el caso de Rodolfo Landeros, que también está allá, está Claudio Suárez, digo, no es periodista, pero es comentarista en Fox, y también lo es este portero que jugó un tiempecito aquí en Veracruz, de Guadalajara, y mucha gente, ¿no? Manuel Sol estaba trabajando también en Telemundo, en Miami, y es una migración muy diferente, ¿no? No tiene nada que ver, creo, una cosa con la otra, pero sí yo en este libro intento, pues, aunque quién soy yo, ¿no? Pero hacer un tributo a los hispanos y su aporte en el fútbol, en este caso. Muy bien, Zinedine, oye, ¿tú crees que sin los hispanos, porque ahora vimos ayer, bueno, antier, perdón, el juego entre el LAFC en contra del Cruz Azul, en donde un equipo que llegó y buscó ahora sí que la ayuda o al aficionado hispano para crear una buena franquicia de fútbol que hoy ha estado en lo más alto de la MLS. ¿Tú crees que sin ese, no solamente talento hispano en el fútbol, sino ese aficionado hispano, la MLS hoy, no te digo que muerta, pero estuviera a la mitad de lo que ha avanzado? No, es muy importante para el tema comercial, ¿no? Es muy importante y la prueba es que Carlos Vela es socio ya, ¿no? Así es. Del FC, ¿no? Y la gente que participa, ¿no? Pero la afición ahorita, pues es la que está más con el tema que hay ahorita, ¿no? Y por eso hay equipo en San Diego, ¿no? Equipo donde hay mucha gente hispana, ¿no? Y también no los hay en MLS, donde hay mucha gente hispana, como el caso de Arizona, que debería de haber a lo mejor un equipo de MLS. No sé si vayan a abrir más oportunidades, o en Las Vegas, que hay gente de todo el mundo, ¿no? Pero sí es muy importante la afición, pero eso es un tema diferente. Yo creo que aquí, y ustedes lo saben, que la afición sí es determinante para las entradas a los partidos, pero es más determinante las inversiones de los grupos, ¿no? De las marcas, ¿no? Que son los que mantienen
las televisoras, ¿no? Tú lo sabes, en México manda la televisora prácticamente, ¿no? Y así es en cualquier fútbol del mundo, ¿no? Rodrigo. Sí, yo quisiera preguntarte, Diego, ¿tú crees que con esta migración o los talentos hispanos, en este caso mexicanos, ¿tú crees que la selección mexicana como tal pierde mucho talento por esta situación? Yo creo que no, yo creo que pierde más talento con traer tanto extranjero bulto, ¿no? Porque pierden oportunidades. Hay mucho jugador de gran calidad que no saben cuidar. ¿Por qué hay campeones mundiales? ¿Por qué México ha sido campeón mundial 2 veces, medalla de oro en Juegos Olímpicos, en juveniles? Porque los jugadores no son bien cuidados, ¿no? ¿Por qué? Porque el jugador, ustedes lo saben, uno como somos varones, ¿no? Sabemos que tenemos un cambio cuando llegamos de 17, 18, no somos los mismos cuando tenemos 16 o 17 a cuando tenemos 20, ¿no? Nos convertimos, ¿no? Nos transformamos. Entonces, yo creo que ha faltado cuidado, ¿no? Y aparte de cuidarlos, no solo como persona, también se tiene que cuidar físicamente, ¿no? Ahí está un caso muy claro, el de Gilberto Mora, ¿no? Que bueno, lo aventaron muy chavo y bueno, está lastimado. ¿Por qué? Porque si el jugador físicamente no estaba listo para jugar en primera y tantos partidos como se juegan ahora, pues llega el momento que no aguantan el traqueteo, ¿no? Yo conozco casos de jugadores que se han perdido en Veracruz, donde yo estoy, donde yo vivo, y he seguido muy de cerca el fútbol. Había un jugador que se llamaba Carlos Hernández, la Balita Hernández, que lo debutaron a los 17 años y lo quebraron. El hijo del Mono Carús, que fue un jugadorazo con Toluca, el Mono Carús, digo, quien conoce un poco la historia, su hijo era un gran jugador y lo aventaron a jugar a los 15 años a primera y también le quebraron, ¿no? Entonces, cuando no estás maduro, tus huesos, tus músculos, no tienes la edad para aventarte a jugar en primera, pues no te cuidan, ¿no? Y si no te cuidas tú en lo personal, peor tantito. Y Veracruz, que hay mucha fiesta, ¿no? En Veracruz hay mucha fiesta y estoy hablando, y ahorita a pesar de que no hay fútbol de primera, han surgido 2 o 3 jugadores que están en primera, como el hijo de Negro Sandoval, que juega en Chivas, Santi Sandoval, ¿no? Es un jugador que tiene condiciones, Violante, que ahora está en América, le han dado menos oportunidad, pero fue campeón con Toluca, ¿no? El hijo del Lorito Jiménez es veracruzano, y bueno, claro, él es de origen argentino, pero es mexicano por haber nacido en Veracruz, ¿no? En México, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho de cuidar al jugador, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Eso le ha faltado, yo creo, a la dirigencia mexicana, además de que no debería de haber tanto extranjero. Yo soy de la idea, ¿por qué en vez de traer 8 bultos, no traes 4 de gran nivel, ¿no? Gástate el mismo lana, pero con menos jugadores, ¿no? Que vengan a dejar algo. Lo que ustedes decían de dejar, que le ha dejado los hispanos al fútbol de Estados Unidos, no solo han sido los hispanos, han sido los latinos, ¿no? Como los brasileños, ¿no? ¿Cuántos jugadores brasileños de gran calidad no hay, ¿no? Lo que está dejando Paulinho en este caso. ¿Por qué en épocas, por qué se naturaliza hoy? A ver, ¿qué han hecho los extranjeros con la selección mexicana? Absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué no naturalizaron a Caviño, por ejemplo, en su época? Ese era un jugador que marcaba diferencia. Brailovsky era un jugador que marcaba diferencia. ¿Por qué no lo seleccionaron? Son esas pequeñas cosas, ¿no? Que hay allí y que hay que ir pensando en los naturalizados en la selección, en los no nacidos, vamos a decir, porque luego dicen, no, pues si está naturalizado es mexicano y tiene los mismos derechos, pero bueno, hay que decir entonces los no nacidos en México, y también en los equipos, ¿no? Que no traigan a 8, traigan a 4 nada más, no gasten tanto dinero, y algunos vienen nada más a pasear a México, ¿no? Una pregunta así enorme. Quiero hacer una comparación y que me digas qué tan lejos puede estar Estados Unidos de esto. Se ha criticado mucho a la selección de Francia por utilizar en su mayoría jugadores con orígenes africanos, ¿no? El caso de Mbappé, el caso de N'Golo Kanté, también de Dembélé, hasta inclusive Benzema y Zinedine Zidane en su momento con origen argelino, ¿no? Pero bueno, han logrado en ese aspecto formar una plantilla quizás la más potente de la actualidad o de los últimos años, y han logrado ganar una final, una Copa del Mundo, llegar a una final y hoy ser favoritos. ¿Qué tan lejos está Estados Unidos de poder lograr esto con ese talento latino que ellos podrían conseguir? Yo creo que no es igual, porque la prueba es que hay muy pocos ahorita de origen hispano, ¿no? Hay 4 o 5 que están ahí, y vamos a ver a cuántos llama Pochettino, ¿no? Porque te digo claro,
como que no lo convencen mucho los hispanos, ¿no? Y en el caso de Francia, ellos son nacidos en otro país, pero son de origen francés, ¿no? O Claro. sea, ellos es al revés, ¿no? Ellos nacieron en otro país, pero su origen es francés. Es como Brian Gutiérrez, ¿no? Es de origen mexicano, pero nació en otro país y de origen mexicano, ¿no? Richie, Obed Vargas, ¿no? Fidalgo, no sé cuál es el caso de Fidalgo, no recuerdo ahorita si él nació en España y es de padres mexicanos. Sí. No, él nació en España de papás españoles, es naturalizado. Naturalizado, ¿no? Si ponemos ahorita ahí 6 o 7 u 8, ¿no? Nacidos en México, ¿no? Que al final se queden 3 o 4 es otra cosa, pero han participado Berterame, Quiñones, Ledesma, Obed Vargas, ¿no? Vamos, porque veo o se sabe Marruecos, que también llegó a una semifinal el mundial pasado. En su mayoría los jugadores de Marruecos o que representan a la selección de Marruecos pues son no nacidos en el país, ¿no? El caso del portero Bono, que nació en Vancouver, Canadá. El caso de el lateral del Paris Saint-Germain, que nació en Madrid, España, entre otros jugadores, ¿no? O sea, esa era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto crees que pueda llegar a aprovechar Estados Unidos esta situación, ¿no? De jugadores que a lo mejor sí nacieron en Estados Unidos, pero con origen argentino o origen brasileño. Pero es que eso depende del propio, como ya lo había dicho, del propio jugador y de los directivos, ¿no? Porque del propio jugador, si tú decides, si naces en otro país, pero tu origen es de Estados Unidos, ¿no? Si tus papás son, o al revés, ¿no? Te naturalizaste por X o por Y, ya decides tú, ¿no? Y eso está pasando en todos lados, ¿no? Yo la pregunta, al contrario, yo la pregunta que me hago a veces es por qué Paraguay, que es más chico que el estado de Veracruz, no naturaliza a nadie, ¿no? Y México, que es 50 veces más que Paraguay, necesita naturalizar, ¿no? O sea, ¿por qué Uruguay no naturaliza a nadie? Argentina ya ni se diga, Argentina sí es muy grande, ¿no? Pero países tan pequeños no tienen esa necesidad de naturalizar jugadores nacidos en otro país, ¿no? Oye, Diego, fíjate que creo que... El tema de Estados Unidos, ¿no? Dale, Ro, dale. Gracias, Inés. Creo que la verdad, la temporalidad en la cual estamos teniendo esta charla no podría ser mejor. Estamos ya a unos cuantos días de que arranque la Copa del Mundo, que va a arrancar en nuestro país, y creo que el conocer historia, ¿no? Independientemente del país del que se está hablando, porque aquí obviamente estamos hablando más de Estados Unidos, creo que todo eso, toda esa información va a ser muy bien recibida, sobre todo por los que nos dedicamos a esto, a los periodistas, ¿no? Para concluir, Diego, nada más quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cuál sería, y con tus propias palabras, el mensaje central de esta publicación? El mensaje, ya decía yo que es de mi libro. Ajá. Es como lo había dicho, aunque quién soy yo, es para mí un tributo para los hispanos. Un tributo. Okay. ¿No? Un tributo para los hispanos que han hecho un aporte a la selección de Estados Unidos, independientemente de la razón. No me metí en las razones de ellos, porque no hablé con ellos, ¿no? Claro. No hablé con ellos, yo me metí nada más y busqué qué han hecho. Resaltan mucho, hubo una Copa Oro en la que participaron 8 hispanos, ¿no? Okay. Entonces hubo momentos en que participaba 1, pero Estados Unidos tampoco ha logrado mucho en el fútbol, ¿no? Pero bueno, lo poco que han aportado yo quise resaltarlo a lo mejor, ¿no? A lo mejor, y porque hay jugadores que también triunfaron en Europa, ¿no? Jugadores de hispanos, ¿no? El caso de Reina, por ejemplo, la prueba es que su hijo nació allá, ¿no? Nació en Inglaterra, ¿no? Y bueno, es más que nada resaltar la labor de ellos y a lo mejor juntarlos a todos, ¿no? Porque a veces se hace por ahí un trabajo, una crónica de los 10 mejores que han jugado con hispanos con Estados Unidos, ¿no? O los 10 mexicanos, ¿no? Que han participado con Estados Unidos, ¿no? Pero así ya un recuento de más de 100 y aparte una lista de otros más de 100 que jugaron solamente olímpicos, que jugaron solamente Juegos Panamericanos, que solamente jugaron torneos de la CONCACAF de juveniles, pues yo creo que eso trato de aportar yo, ¿no? Al final
ya veré cómo funciona, ¿no? Pero la verdad me deja muy contento, mucho trabajo, mucho estrés en este momento, sobre todo porque estoy a punto de salir y aunque tengo 67 años sí me estreso, no crean que no, y aunque es mi sexto libro ya, que a veces digo no me importa si van 5 a la presentación o si van 20, pero me gustaría hacer al menos antes de que arranque el Mundial unas 5 o 6 presentaciones y luego hacer algunas en Estados Unidos, ¿no? Ya yo he presentado mi libro del Tri, Momentos Históricos del Tri en los Mundiales en la UNAM, hay una UNAM San Antonio en esta ciudad tan bonita de Texas. Ya me invitaron a presentar mi libro y la verdad me fue bastante bien y vi que el que me autorizó la presentación de mi libro ya me felicitó ahora que estoy anunciando así que a lo mejor me vuelven a invitar. Entonces, y yo comentaba que siempre comento a mis amigos, les digo a mis amigos de Veracruz y a todos, que a lo mejor no soy el que mejor escribe, pero soy el que me atrevo a hacerlo, ¿no? Y que lo que estoy haciendo es mi legado, es mi legado que yo voy a dejar el día que yo me vaya. Seguramente el día que yo me vaya de la tierra, mis libros se van a vender más. Posiblemente. Y yo siempre, yo tengo un ángel en el cielo que es lo que más quise en mi vida, yo creo, y todo se lo dedico a ella. Muy bien. Zinedine, ¿alguna última pregunta para Diego? No, todo muy claro, nada más desearte mucha suerte, la verdad, creo que vas a tener mucho éxito, bueno, más bien te deseo suerte porque éxito ya lo tienes, vas a ver que va a llamar mucho la atención en épocas mundialistas este libro y más en un mundial en donde pues 3 naciones se juntan para realizarlo, creo que diste justo en el clavo, la verdad. Rodrigo Martínez y González, señor productor, ¿alguna última pregunta para Diego? Me gustaría nada más preguntar, ¿qué quieres que el lector entienda después de haber leído tu libro? Quiero que conozcan un poco más porque muchas saben que no leemos, ¿no? Y seguramente este libro, como es en español, es para los hispanos también, ¿no? El libro, para que también lo conozcan, va a tener que ser en inglés, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Yo lo que quiero es que conozcan la historia de los hispanos en el fútbol, de la selección de Estados Unidos, no de la MLS, no de los torneos, de las ligas que ha habido en Estados Unidos, que han sido como 10, que han fracasado hasta esta que finalmente logró consolidarse, y que conozcan la historia de los hispanos y bueno, un merecido tributo que a lo mejor debió hacerlo un periodista hispano en Estados Unidos, pero me atreví a hacerlo yo y bueno, seguramente ya vendrán otros libros, pero de los comentaristas hispanos en Estados Unidos, pero creo que les gané el tiro. Muy bien, Diego, pues la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedora esta charla. Estoy ansioso por leer este libro, por leer esto que estás escribiendo. ¿Dónde lo vamos a poder conseguir? Y es precisamente esa era la pregunta. ¿Dónde vamos a poder conseguir tu libro, Diego? Mira, por lo pronto en las librerías de Veracruz. Okay. Como gente de la provincia es muy difícil llegar a la capital, pero seguramente en Mercado Libre lo voy a tener. Ahí en mis redes me siguen, me buscan en mis redes y ya luego se las paso allí para que las tengan también y para que me las coloquen por ahí, para que me pregunten por el libro, pero en Mercado Libre y seguramente en Amazon todavía no sé porque estoy en charlas con la editorial de la UNAM San Antonio que quieren ellos editarme el libro digital para Estados Unidos, pero no hemos acordado bien, pero ese también sería un gran paso que seguramente voy a lograr y bueno, una meta más en mi vida, ¿no? Entonces, por lo pronto en Veracruz, Mercado Libre, que es donde yo mismo lo envío, ¿no? Y yo de manera personal también, la gente que me lo solicite, ya he tenido la fortuna que 2 amigos de México y uno de Guadalajara ya me preguntaron por el libro, ya les mandé la información. Son lectores que ya tengo de mis anteriores libros y bueno, ahí estaré en mis redes y poniendo la información una vez que haga la presentación. Seguramente a partir del lunes ya voy a tenerlo más claro dónde vamos a estar. Muy bien, pues Diego Hernández Tejeda, muchísimas gracias por esta plática, de verdad que fue muy enriquecedora. Te repito, ya nada más por lo que platicamos, tengo muchas ganas de estar hojeando ese libro ya aquí luego en mi escritorio para poder estudiar y poder seguir aprendiendo más de este hermoso deporte. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista, Diego. Gracias, Rodolfo, gracias, Rodrigo, gracias, Zinedine. Espero que a todo el mundo, así como les gustó a ustedes, que les guste a todos. Zinedine, muchas gracias por tu participación, como siempre.
No, gracias a ustedes. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes y, claro, con Diego. Señor productor Rodrigo Martínez, ¿algún comentario extra? Pues nada, muchas gracias y todo el éxito del mundo para Diego y esta presentación del libro que se dará en estos días y pues aquí nos podrán seguir para saber dónde lo pueden conseguir. Toda esa información, Felicidades, Diego. Yo estaré en contacto con ustedes. toda esa información aquí a través de Exports. Yo soy Rodolfo Ansaldúa. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Descanse.